¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectarse, gracias por atreverse a ver este video y empezar lo que es la especialización en Ayurveda clásico. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mayra, yo estoy a cargo de todo lo que es el área de Ayurveda aquí en Tao Medics y les doy la bienvenida a esta especialización en Ayurveda clásico. El día de hoy voy a compartirles una clase introductoria para que puedan tener una idea de qué es lo que vamos a estudiar, de qué es lo que se trata la Ayurveda. Así que vamos a empezar. Un poco para que me conozcan, este camino de la Ayurveda, yo llegué pues casi al igual que muchos de ustedes, ¿no? Por un tema de saber qué era lo que le estaba pasando a mi cuerpo, por qué estaba sintiendo las emociones que tenía, por qué es que tenía sobrepeso siendo vegetariana, ¿no? Entonces, había muchos desequilibrios y me sentía muy mal, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Tenía gastritis, insomnio, acidez, reflujo, ¿no? Entonces hasta que llegó un momento en que dije, no, quiero saber qué es lo que está pasando conmigo y me llega la información acerca de la Ayurveda, así que hace aproximadamente unos 5 años que vengo estudiando Ayurveda y he encontrado muchas respuestas. He encontrado muchas respuestas acerca de mí y sigo encontrando respuestas porque este es un camino bien amplio. Bueno, he estudiado aquí en Lima, he llevado formaciones online con instituciones de India. El año pasado, en el 2018, también me fui a India a seguirme formando. Son más o menos aproximadamente unos 5 años de experiencia entre viendo pacientes y dictando clases, ¿no? Y en realidad es un camino que a mí me gusta bastante porque en la Ayurveda siempre empieza en este camino del autoconocimiento, ¿no? En el de irse conociendo. Así que nada, empezamos con la clase introductoria para que tengan la información. Igual de todas maneras este video lo pueden compartir, toda la información que vamos a ir compartiendo en las clases también. Solo que sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si en caso lo van a compartir, pues pongan mi nombre como parte de la persona que ha creado este material, ¿no? Para tener la autorización del material, ¿no? Y nada más eso. Todos estos videos y toda la información que ustedes van a recibir de la especialización es específicamente de uso personal, ¿no? Si en caso lo quieren compartir, no hay problema, me lo pueden notificar. Entonces vamos a empezar con nuestra clase introductoria. ¿Qué es el Ayurveda? El Ayurveda es un conocimiento muy antiguo proveniente de India. Y muchas veces se cree que la Ayurveda solamente habla temas de alimentación y no es así. Justamente esta clase introductoria es para poder hablarles acerca de esto. El Ayurveda tiene una antigüedad de aproximadamente unos 5.000 años atrás y fue información que descendió a través de meditaciones a diferentes sabios y ellos transmitieron este conocimiento, lo plasmaron en unos libros. Los libros más grandes que hablan acerca de la filosofía védica están los 4 Vedas que están aquí mencionados, como el Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda. Tanto en el Rig Veda como en el Atharva Veda, en estos libros es que se encuentra información acerca de la Ayurveda. En estos libros y los sabios de esa época sabían un poco de todo, sabían de astrología, sabían de Ayurveda, sabían de gobierno, sabían de educación, entonces eran personas que tenían mucho conocimiento. Este conocimiento a través de las meditaciones desciende y ellos luego lo comparten con sus alumnos. El Ayurveda fue un conocimiento que, como ustedes ven, descendió y a través de las clases se comparte este conocimiento de maestro a discípulo. Era un conocimiento que se compartía hace 5.000 años atrás de esta manera. Entonces ahí ven en la imagen cómo están los alumnos alrededor del fuego compartiendo con el maestro. Y en la parte de abajo, si ustedes llegan a visualizar bien, van a ver en la segunda parte de la imagen que están como que todos los alumnos haciendo un procedimiento que pareciera quirúrgico. Y bueno, es que la Ayurveda también tiene parte de cirugía.
Dentro de un texto clásico, que es uno de los más antiguos, que se los voy a mencionar más adelante, justamente se menciona la parte de cirugía. Así que en el Ayurveda también tenemos la parte de cirugía y la parte del consumo de plantas, que bueno, que aquí en la imagen pueden ver al señor sentado con unas plantitas, ¿no? Cogiéndolas. ¿Y de qué nos va a hablar el Ayurveda? El Ayurveda significa vida y Veda significa conocimiento. Esta palabra está en sánscrito. Muchas veces se puede traducir el Ayurveda como la ciencia de la vida o el conocimiento de la vida, pero a mí me gusta mucho mencionar que el Ayurveda en realidad es el conocimiento de la vida. Y cuando hablamos de conocimiento de la vida nos estamos refiriendo a todo en realidad. La vida no es solamente la alimentación, eso quiere decir que también incluye la parte de las emociones, incluye también el consumo de plantas, estilo de vida, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu historia familiar y qué hábitos se han estado repitiendo a nivel familiar? Entonces, el Ayurveda se trata de todo eso. El conocimiento de la vida es muy amplio y no solamente se toma en cuenta todo en el ser, cuerpo, mente y espíritu. Si estos tres están en balance va a haber salud. Si alguno de estos tres no está bien, definitivamente no vamos a estar saludables y eso se va a manifestar. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el significado completo del conocimiento de la vida. Uno de los objetivos principales de la Ayurveda va a ser el prevenir principalmente, ¿no? El tema de la prevención, el que nos lleguemos a conocer lo suficientes para poder prevenir. Y si preveemos las enfermedades o lo que podríamos tener o la tendencia a la enfermedad que podríamos tener, eso nos va a llevar a una vida más longeva, con muchos años más. Y ahí vendría la pregunta, ¿para qué queremos vivir tanto tiempo? ¿Por qué queremos vivir de manera saludable? ¿O qué es lo que queremos realizar en esta vida? ¿Cuál es nuestra misión? Entonces, estas son las características de la Ayurveda. Siempre la parte física se toma en cuenta, la parte mental y emocional también, y la parte espiritual. Muchas veces creen que la Ayurveda tiene que ver con cambiar de la religión, vestirse como hindú, comer con las manos. No necesariamente se tiene que hacer eso es muy aparte y es abierto en realidad con respecto a los gustos que cada uno tenga. Pero a nivel espiritual principalmente se refiere a que nosotros encontremos ese camino espiritual que nosotros de manera personal quisiéramos seguir. A eso es que se refiere la Ayurveda, ¿no? Ya sea como creyente o como no creyente, ¿no? Pero principalmente teniendo bastante en cuenta que la parte física, emocional y mental deben de estar y espiritual deben de estar saludables para que haya salud. Otra de las características importantes de la Ayurveda es que la Ayurveda va a tratar a la persona de manera personalizada. Entonces, cada uno de nosotros somos un mundo, cada uno de nosotros tiene diferentes hábitos, diferentes pensamientos, diferente estilo de vida, no todos nos dedicamos exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces, y no todos nuestros cuerpos son iguales. Entonces, eso es algo que hay que tener bastante en cuenta en el Ayurveda. El Ayurveda es muy personalizado, por más que hay pautas generales, ¿no? Y hay información, de todas maneras tenemos que conectarnos con nosotros mismos y determinar y realmente ver y percibir si es que lo que estamos haciendo nos está haciendo bien, si lo que estamos comiendo realmente es para nosotros o cómo es que nuestro cuerpo está reaccionando. Entonces, el Ayurveda es muy personalizado en ese sentido. No va a tratar a las personas en conjunto, ¿no? No las ve necesariamente como un grupo, ¿no? Y para el Ayurveda va a ser muy importante el tratar a la persona. Muchas veces creemos que el Ayurveda tiene que ver con curar enfermedades. El Ayurveda sí te va a ayudar a que sanes algunos síntomas, pero no necesariamente va a curar enfermedades. Lo que va a hacer el Ayurveda es tratar a las personas, porque justo uno de mis maestros decía, ¿no? Tú no ves a la enfermedad caminando por la calle, tú a quienes ves son las personas, y lo que hace el Ayurveda es tratar a las personas.
Por eso la parte de la conexión con tu cuerpo, con la mente, con lo que estás sintiendo es muy importante. Entonces todas las pautas van a ser muy personalizadas. Y el Ayurveda toma mucho en cuenta, eso es algo también muy importante que debemos de tener, y yo siempre lo menciono, que para el Ayurveda es muy importante qué es lo que está pasando afuera, en el clima, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo lo que pasa afuera también tiene una implicancia dentro de nosotros, ¿no? Entonces el ser humano forma parte de la naturaleza y eso no podemos dejarlo de lado. Eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta. No es que la naturaleza es aparte de nosotros, entonces si hay algo que sucede de manera externa o hay algún cambio en el clima, eso también nos va a afectar a nosotros. Entonces es importante que ustedes conozcan las bases y los fundamentos de la Ayurveda para que vayan a donde vayan lo puedan aplicar. No importa si viven en Alaska, en China, en Japón, en Alemania, donde sea. Conociendo las bases van a poder aplicando, siempre teniendo en cuenta cómo está la naturaleza o qué es lo que está pasando en el clima. Por ejemplo, es algo que yo siempre menciono. Es muy importante tener en cuenta que Lima, principalmente, ¿no? Porque yo vivo en Lima, es una ciudad muy húmeda. Y al ser una ciudad muy húmeda, eso quiere decir que hay una tendencia a que se acumule más humedad en nuestro cuerpo de manera interna, porque de manera externa es más fácil que se genere humedad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que tener mucho cuidado de no consumir en exceso alimentos que nos produzcan más humedad en el cuerpo o más mucosidad, como los lácteos, las harinas blancas y el azúcar. Nosotros debemos de ser lo más sabios posibles para poder determinar qué cantidad es buena para cada uno. De repente, para mí no es bueno consumir nada de lácteos y de harinas blancas porque va a hacer que tenga más mucosidad, tenga más alergias, más resfríos, empiece a tener más mucosidad en general. Pero otra persona de repente sí va a poder digerir más rápido. Entonces tenemos que determinar cuánto es lo que realmente necesitamos y cuánto no. Entonces eso es muy importante para la Ayurveda, tener en cuenta el clima. Entonces, si están viviendo en Lima, Perú, por favor no coman en exceso harinas blancas, azúcar y lácteos, harinas refinadas me refiero. Con lácteos me refiero a los lácteos principalmente los envasados. En el Ayurveda sí se recomiendan los lácteos que vienen directamente de la vaca y son naturales, no los envasados. O se pueden consumir también los lácteos de leches vegetales, ¿no? Las leches vegetales como de almendras, de coco, ¿no? Entonces el ser humano forma parte de la naturaleza y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otro de los objetivos principales de la Ayurveda es que estemos lo suficientemente fuertes, saludables y con una inmunidad fuerte, estar bien equilibrados para que si en caso llegara un virus o una bacteria o algo no nos sucediera nada, ¿no? Entonces, es muy importante para el Ayurveda fortalecer nuestro cuerpo y que la inmunidad esté alta, ¿no? Y bueno, yo sé que en el Ayurveda usualmente se mencionan mucho acerca de plantas de India, ¿no? Que se utilizan varias plantas de India. Durante los primeros años que yo empecé a hacer Ayurveda era muy difícil conseguir algunas plantas de India aquí en Lima. Actualmente es un poco más fácil, hay más accesibilidad. Y como no se me hacía tan fácil conseguir plantas de India, yo lo que empecé a hacer es utilizar plantas locales. Es muy importante que ustedes conozcan, así estén donde estén, cuáles son las plantas que tienen a la mano, porque va a tener eso una implicancia. Nosotros, al ser peruanos y haber nacido en Lima, nuestros ancestros también han vivido y han nacido acá en términos generales. Entonces, es muy probable que lo que ellos han consumido aquí sea bueno también para nosotros. Y aquí les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, una de las plantas muy conocidas aquí en Perú es la hoja de coca.
La hoja de coca o la harina de coca tiene múltiples propiedades. Yo la he estado utilizando, la utilizo y la consumo. Muchas de las cosas que yo les voy a ir recomendando son cosas que yo también he ido consumiendo. Y la harina de coca o la hoja de coca tiene bastante calcio, ¿ya? Es uno de los productos que tiene más calcio. Es bueno para el hígado, es una planta caliente, es una planta que puede ayudar con la memoria, con la concentración, te levanta los estados de ánimo, así que yo lo utilizo en casos de depresión también, o cuando están con la energía baja. Yo uso principalmente en polvo, pueden utilizar media cucharadita de harina de coca disuelta en una taza de agua caliente y tomarla de 1 o 2 veces al día, ¿no? Principalmente, preferiblemente antes de las 5 de la tarde porque brinda energía, ¿no? Y es muy buena. Ustedes tienen que ver también cómo les funciona, cómo les cae, cómo su cuerpo reacciona, ¿no? Entonces esa es una planta que yo estaba utilizando y sigo utilizándola y tengo muy buenos resultados. Luego tienen aquí la cola de caballo, no sé si la conozcan o si la hayan escuchado. La cola de caballo también es muy conocida aquí en Lima, en Perú. La cola de caballo yo la utilizo como colágeno vegetal. Es muy buena para las articulaciones, es muy buena para la piel, para el cabello, también ayuda con los riñones, ¿ya? Y si combinan la cola de caballo con la coca van a hacer que el calcio se absorba mejor en los huesos. Entonces es muy importante que ustedes también tengan en cuenta qué plantas tenemos a la mano. La cola de caballo, por ejemplo, forma parte de uno de los ingredientes más conocidos o de las bebidas más conocidas que tenemos aquí en invierno, que es el emoliente. Entonces la cola de caballo está incluida dentro del emoliente. Y luego tenemos el aguaje. El aguaje es una fruta de la selva de aquí de Perú, que es muy conocida también y que se utiliza bastante para casos hormonales, para todo el tema reproductor de la mujer, tanto para menstruaciones dolorosas como menstruaciones con poco sangrado, problemas de spotting o de sangrado entre menstruación y menstruación, por ejemplo, ¿no? Y para la menopausia también es muy buena. Entonces el aguaje es un fruto que nosotros tenemos a la mano y que podemos utilizarlo también. Claro que para la parte hormonal, para la parte femenina, hay otros productos más que se pueden utilizar, pero yo les comento porque también lo he utilizado y he tenido muy buenos resultados. Entonces aquí en Perú tenemos la harina de coca, tenemos la cola de caballo, el aguaje. Hay otras plantas en India que se pueden utilizar. Por ejemplo, el brahmi es muy bueno para la memoria, para la concentración. Luego tenemos el neem o las hojas de neem, que son buenas para el hígado, por ejemplo. Y en el caso de la parte hormonal femenina tenemos el shatavari, que es una planta ayurvédica de India que también es buena en estos casos. Entonces, mi idea es mostrarles no solamente o hablarles solo de las plantas de India. Ustedes tienen que conocer lo local también. Y si me están viendo personas del extranjero, es muy importante que ustedes también conozcan qué es lo que tienen a la mano. No es lo mismo cuando yo trato a un paciente que está aquí en Lima viviendo, si alguien está viviendo en provincia o está viviendo en Puno o en otra ciudad. Tengo pacientes en el extranjero también, como por ejemplo en México. Entonces, tengo que tener en cuenta también qué es lo que ellos tienen a nivel local, porque están viviendo ahí. Y eso es lo que ellos van a tener más a la mano. Luego en el Ayurveda también, esto es muy, muy ayurvédico, muy de India, se pueden utilizar también los minerales. Tienen ahí el oro, por ejemplo, se puede utilizar agua de oro, agua de plata, agua de cobre. Esos son como usos básicos, principales, o básicos en realidad, porque hay otras combinaciones más que se pueden hacer. Por ejemplo, se utiliza el agua de oro, se pone a remojar oro en una vasija y esa agua se puede utilizar luego, se toma esa agua, se deja reposando de un día para otro y se toma esa agua para elevar la energía, para elevar el fuego digestivo o el acné, para brindar un calor al cuerpo. Entonces eso es muy, muy ayurvédico. Y bueno, y también tenemos el uso de los aceites esenciales. Los aceites esenciales son muy recomendados en el Ayurveda.
nuestro sistema nervioso está conectado con nuestro sistema respiratorio. Así que por eso es que los ejercicios de respiración o las técnicas de respiración nos van a ayudar a que estemos más tranquilos, más calmados, ¿no? Entonces, dentro de los aceites esenciales tenemos una gran variedad. Por ejemplo, el de lavanda va a ser bueno para descansar, relajarnos, estar más tranquilos. Tenemos el limón, por ejemplo, el aceite esencial del limón, que va a ayudar a activarnos, a poder despertarnos, estar más atentos, ¿no? Entonces los aceites esenciales también se utilizan. En el Ayurveda en realidad se va a utilizar todo lo que está a la mano, todo lo que sea natural, tanto las plantas como los aceites esenciales, bueno, los minerales, que eso no es común aquí, pero igual se los menciono, es ayurvédico, ¿no? Los alimentos, dependiendo de los alimentos que tengamos a nivel local, ¿no? Y lo que tengamos a la mano. También se toma en cuenta los colores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita que nosotros estamos aquí en verano, en Lima, ¿no? Está haciendo bastante calor. Si tú eres una persona muy calurosa, se va a recomendar que utilices colores pasteles, como el color blanco, rosado, celeste, azul, porque son colores más suaves. Los colores amarillos, rojo, naranja son colores que dan más calor, entonces no se recomiendan en esta época. Luego en el Ayurveda también se menciona el Vastu Sastra, que es como el Feng Shui, pero de la India, ¿no? En cómo colocar las cosas en la casa, porque eso también tiene una energía y tiene una implicancia. Entonces también hay recomendaciones de Vastu Sastra. Y bueno, y en algunos casos también se menciona la carta astral o la lectura de carta astral védica, que es el ver cómo están posicionados los planetas en el momento del nacimiento de la persona y cómo estos influyen. Incluso en la astrología védica también se puede ver cuál es tu energía y cómo está relacionado con el Ayurveda. Hay muchas personas en India, médicos ayurvédicos, que utilizan la carta astral para poder entender más al paciente y para poder también prescribir tratamientos de acuerdo a el periodo en el que está pasando, para ver qué es lo que está pasando la persona. Entonces, todo eso son herramientas que se pueden utilizar también en el Ayurveda. Bueno, y ahora vamos a hablar de estas características sobresalientes que siempre se mencionan, ¿no? Dentro de la Ayurveda siempre se mencionan los doshas. Tenemos a Vata, a Pitta y a Kapha, ¿no? Esto se les conoce como la tridosha. Dosha no tiene un significado específico en español, bueno, pero se puede traducir como, en algunos textos lo van a encontrar como defecto, que a mí no me gusta mucho esa traducción, pero también se le menciona como energía que tiende al desequilibrio. Estas son tres energías que tenemos todos, solo que en diferente proporción, pero todos tenemos esas tres energías, pero que fácilmente van a tender a salirse de su estado natural o de la armonía en la que están. Entonces, por eso es que tenemos que cuidarlas tanto, y es muy probablemente que por eso se mencione tanto en el Ayurveda, ¿no? Entonces les voy a explicar acerca de estas tres energías, qué es lo que significan. Aquí, por ejemplo, las tienen, ¿no? La primera es Vata. Vata está compuesta por el elemento aire y éter. Las mismas características que tenga el elemento aire y el éter son las características de Vata. Luego tenemos a Pitta. Pitta está compuesto por fuego y agua, tal y como está en el dibujo, ¿no? Las mismas características que tenga el fuego y el agua son las características de Pitta. Y por último tenemos a Kapha. Kapha está compuesto por tierra y agua, y las mismas características que tenga la tierra y el agua son las características de Kapha. Entonces aquí tenemos también este cuadrito, por ejemplo. Bueno, es la misma información, solamente que colocada de una diferente manera. Entonces, Vata, al estar compuesto por aire y éter, va a tener esas características. Vata se va a encargar de toda la parte del movimiento, todo lo que tenga que ver con las funciones de movimiento dentro de nuestro cuerpo. De eso se va a encargar Vata, de caminar, hablar, respirar, el movimiento de la digestión, el movimiento de la circulación de la sangre. De todo eso se encarga Vata. El aire, por ejemplo, si yo les preguntara si es frío o caliente, ¿ustedes qué me responderían? Muy probablemente me dirían que el aire es frío. Entonces esas características son las características de Vata. ¿El aire es móvil o es quieto? El aire es móvil, entonces esas características las tiene Vata. ¿El aire es pesado o es ligero?
¿Qué me responderían? El aire es ligero. Entonces, esas mismas características son las características de Vata. Pita es esa energía que se encarga de todo lo que es la transformación en el cuerpo. Y una de las transformaciones más importantes en el cuerpo es el de la digestión. Así que tienen que cuidar mucho su digestión. Tienen que ver cómo se sienten después de comer, si se sienten pesados, si se sienten ligeros, si tienen gases, embotamiento, flatulencia, todo eso tienen que ustedes analizar. Si tienen mucho sueño después de comer, cuántas veces están yendo al baño, si hay problemas de estreñimiento o si están yendo bien. Usualmente las personas que tienen mucha de esta energía pita son los que comen y van al baño rápidamente, no tienen problemas de estreñimiento, ¿no? Y las personas que tienen mucho de pita, por ejemplo, son personas calurosas porque están compuestas por fuego y agua, ¿no? Entonces son personas que son calurosas, no tienen frío. Esas son algunas de las características de Pita. Y Kapha está compuesto por tierra, bueno, y Pita, para terminar con Pita, Pita se encarga de todos los procesos de transformación en el cuerpo, todos, son muchos los que tenemos. Y acuérdense que uno de los procesos principales es el de la digestión. Una manera de cuidar su digestión, que siempre yo lo recomiendo en la Ayurveda, es nunca tomar nada frío junto con los alimentos porque se corta el proceso digestivo. Entonces, nada de gaseosas heladas, nada de smoothies, limonada frozen, jugos frozen, nada frozen con smoothie helado, porque la digestión es como una ollita en la que se está cocinando todo y si ustedes le echan agua helada, cortan ese proceso. Y a partir de ahí es que vienen los gases, el embotamiento, los problemas de estreñimiento. Así que nada helado junto con los alimentos para que cuiden mucho su digestión. Y pasemos a Kapha. Kapha está compuesto por tierra y agua. Si yo les preguntara cómo es la tierra es pesada o ligera, muy probablemente ustedes me van a responder que es pesada. Entonces esas mismas características que tiene la tierra y el agua son las características de Kapha. Kapha se encarga de todo lo que es estructura, estabilidad en el cuerpo, también se encarga de los líquidos, de la parte de la humedad en el cuerpo. Entonces nosotros necesitamos de las tres, necesitamos de Vata, necesitamos de Pita y necesitamos de Kapha para poder existir. Las tres son importantes, solo que es muy importante tenerlas balanceadas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de cómo es que se ven usualmente las personas que son muy Vata, muy Pita y muy Kapha. Las personas que tienen bastante de esta energía o del dosha de Vata son, bueno, aquí tenemos mujeres que van a ser más delgadas, flaquitas, son las que comen y no engordan usualmente. Son las que pueden hacer muchas cosas a la vez, son muy artísticas, muy creativas. Se pueden ir fácilmente en sus pensamientos, pueden tener muchos pensamientos a la vez. Su estructura ósea es más delgada, son las que comen y no engordan, ¿ya? Pero como pueden hacer muchas cosas a la vez, pueden fácilmente cansarse rápido, ¿ya? Pueden tener problemas de sequedad en la piel, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Acuérdense que el aire seca, ¿no? Si tú pones tu ropa y la tiendes, tu ropa húmeda recién salida de la lavadora y hay mucho viento, se va a secar más rápido, ¿no? Entonces así Vata también tiene esa tendencia a la sequedad. Y Vata tiene que tener mucho cuidado con el miedo, la ansiedad, el nerviosismo. Eso es cuando hay mucho desequilibrio de Vata, puede haber mucha preocupación, ansiedad, nerviosismo. Y puede haber tendencia a enfermedades de la cintura para abajo, como estreñimiento, dolores menstruales, problemas de circulación. Vata es una energía fría también porque el aire es frío, entonces tienden a ser friolentos. Luego tenemos a Pita, que es como ven a la mujer que está en la parte del medio. Pita es una energía de calor, de fuego. Estas personas tienen una estructura ósea intermedia, no son ni tan delgados ni tan gorditos, son los que van al gimnasio y marcan rápidamente a nivel muscular, ¿no? Y los Pita tienen muy buena digestión, van al baño, son los que comen y van al baño. Y usualmente son personas que están mucho en competencia, pero una de las más grandes competencias que tienen son con ellos mismos. Son muy competidores, pero siempre se exigen mucho a ellos mismos. Entonces esas son las características de Pita.
pueden tener problemas. Usualmente los problemas más frecuentes en Pita van a ser en la zona media, estómago, hígado, vesícula, páncreas, ¿no? Usualmente esa es la tendencia a las enfermedades que tiene Pita. Y luego tenemos a Kapha. Kapha, las mujeres o los hombres Kapha tienen más masa muscular, son los más pesados de los tres, son los que usualmente toman agua y engordan, siempre están con el tema del sobrepeso, que quieren bajar de peso, ¿no? Son más pesados, más lentos, son más amorosos, son más estáticos también. Pueden ser personas que no cambien de trabajo, que se mantengan mucho tiempo en un mismo trabajo. Son personas estables en general. La estabilidad emocional nos la da Kapha también. Kapha es el que va a tender a generar más humedad en el cuerpo. Entonces, como puede haber una tendencia más a humedad, pueden sufrir de problemas respiratorios o de todo lo que son problemas del pecho para arriba, como problemas de rinitis, alergias, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el pecho para arriba. Si Kapha está en desequilibrio, por ejemplo, pueden ser personas muy apegadas, muy obsesionadas con las cosas, pueden deprimirse, pueden quedarse muy estáticos y no moverse. O sea, pueden llegar o tener la tendencia a ser muy perezosos, muy holgazanes. Los Pita, por ejemplo, si están en desequilibrio, pueden ser muy renegones, muy coléricos, ¿no? Fácilmente se molestan, ¿no? Y acuérdense que los Vata en desequilibrio pueden ser personas muy ansiosas, nerviosas, preocupadas. Pueden tener hasta tendencia al insomnio. Eso es común en los Vata. Entonces, bueno, espero que lo hayan tenido claro hasta ahí. Bueno, antes de pasar esta diapositiva, ninguna de estas tres energías son malas. De las tres necesitamos en nuestro cuerpo para que funcionen, solo que tenemos que aprender a conocernos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nacemos, tenemos una constitución al nacer, como ven en la imagen. Nosotros nacemos en nuestro estado más natural y esa constitución al nacer nos la da mamá y papá. Así que así como estaban mamá y papá en el momento en el que ellos nacieron, así también es que va a influenciar esas energías en nosotros. Entonces, de acuerdo a como mamá y papá, el desequilibrio que ellos tenían, esos desequilibrios a nivel de los doshas también va a influenciar en nosotros. Y nuestra constitución al nacer va a ser nuestra constitución más natural. Si ustedes ven cuando un bebito nace, tiene la piel tersa, rosadita, no huele feo, no tiene mal olor. Si le ven la lengua está completamente limpia, ¿no? No tiene acné. Un niño nunca nace con acné, un bebé nunca nace con acné, ¿no? En términos generales, ¿no? Si este niño está saludable. Y nuestro estado actual en el Ayurveda, a la constitución al nacer se le conoce como Prakriti, que es nuestra constitución, nuestro estado más natural, que eso fue con lo que nosotros nacimos y nos lo dieron mamá y papá. Luego, con el pasar de los años, con el día a día, con todo lo que sucede, estamos en nuestro estado actual, ya pasaron muchos años, y ese estado actual se le conoce como Vikriti en el Ayurveda. Entonces, usualmente lo que más está latente en nosotros va a ser nuestro Vikriti. Por ejemplo, que va a ser nuestro estado actual, cómo estamos nosotros ahorita. Entonces, como por ejemplo, una persona puede nacer con las energías de Vata y de Pita casi iguales, poco de Kapha, pero con el pasar del tiempo, de repente esta persona ya tiene unos 30 años, está trabajando, ¿no? Y de repente tiene mucha ansiedad, mucho estrés en el trabajo, mucha presión laboral, no está descansando lo suficiente, entonces muy probablemente puede ser que la energía de Vata esté muy elevada y ese va a ser su estado actual. Su estado actual va a ser esa energía de Vata que está en desequilibrio y de repente está teniendo episodios de ansiedad, de estrés, insomnio y de repente también hay estreñimiento. Entonces ese va a ser el estado actual de la persona o el Vikriti. El Prakriti es la constitución en la que nació. Entonces, el Ayurveda lo que va a buscar es que pases del Vikriti al Prakriti a través de cambios en la alimentación, en el estilo de vida, te conozcas más a ti mismo, conozcas cuáles son tus emociones, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Siempre el Ayurveda te va a llevar a tu estado natural,
a tu constitución al nacer. Ese es el objetivo, para que estés más saludable, para que estés bien, porque tu constitución al nacer es tu estado más natural, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuál es mi constitución al nacer y cómo sé cuál es mi estado actual? Pueden hacer algunos test en internet. Usualmente en los test va a salir más tu estado actual o tu Vikriti, pero también pueden pasar por alguna consulta ayurvédica, la pueden pasar conmigo para ver cuál es su estado actual y cuál es su dosha de nacimiento o cuál es su constitución al nacer o prakriti. Eso se puede determinar en una consulta ayurvédica. Bueno, entonces aquí tenemos las características de los doshas, que era lo que hablábamos, ¿no? Vata, al estar compuesto por aire y por éter, va a ser seco, áspero, ligero, frío e inestable. Va a haber una tendencia a la inestabilidad. Esas son las características de Vata, ¿no? Acuérdense que Vata va a ser frío porque está compuesto por el aire y ligero porque el aire es ligero. Luego tenemos a Pita. Pita va a ser caliente, ligeramente untuoso, un poco ligero, no tan ligero como Vata. Vata es el más ligero de todos, pero Pita va a ser intermedio, pero va a ser el más caluroso siempre, y necesita un poco de agua, Pita, para no quemarse, porque el fuego solo puede llegar a transformar y a destruir en realidad. Entonces, a veces me preguntan eso, ¿no? ¿Pero qué pasa si Pita tiene un poco de agua también? En realidad eso es para equilibrarlo. Y Kapha, como está compuesto por tierra y agua, va a ser pesado, lento, grueso, la masa muscular es más gruesa, tiene la piel más untuosa, ya hay más untuosidad en la piel, pero también es friolento y es una energía de estabilidad. Entonces, como les decía, nosotros necesitamos estas tres energías para estar saludables. Necesitamos tanto de Vata, de Pitta y de Kapha. Lo importante es conocer cuáles son las que predominan más en mí. Y eso tampoco no es tan fácil, es un camino en el que uno va descubriendo. A medida que ustedes vayan avanzando en esta especialización, también van a ir descubriendo cuáles son los doshas que más predominan en ustedes o cuáles son los doshas con los que nacieron. Una manera de ir indagando un poco en eso es pregúntense ustedes cómo eran de niños, cómo eran de pequeños, cuáles eran las enfermedades o la tendencia a la enfermedad que ustedes tenían de pequeños. ¿Se enfermaban del estreñimiento, por ejemplo? ¿O tenían problemas estomacales? ¿O tenían problemas respiratorios o de gripe? Entonces así más o menos van a poder identificar cuáles eran sus doshas de nacimiento. Ahora, yo tengo un maestro, el doctor Akhilesh Sharma, maestro de India, que hace referencia acerca de Vata, Pitta y Kapha y los compara con los animales, con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera ¿qué energía estaría representada por una cabra? Una cabra que anda saltando todo el rato, nerviosa, ansiosa, ¿no? Yendo de un lado para otro, ¿no? Una cabrita, ¿cuál sería? ¿Sería Vata, Pitta o Kapha? Podríamos pensar que una Kapha es Vata, ¿no es cierto? Porque es así, anda ansiosa, moviéndose de un lado a otro. Y si yo les mencionara al león, al rey de la selva, ¿cuál creen o qué energía creen que estaría predominando? ¿Sería más Vata, Pitta o Kapha? ¿Cuál de las tres? Muy probablemente la mayoría me respondan Pitta, porque el rey de la selva, el león, es enérgico, lidera gente, lleva gente, es el que lidera la selva, ¿no? Es competitivo, tiene un carácter fuerte, así son los Pitta. Y si les mencionara el elefante, ¿me dirían que es Vata, por ejemplo, o que es Pitta? Un elefante sería Kapha, ¿no es cierto? Porque es pesado, lento, amoroso, tranquilo, ¿no? Usualmente no es común ver un elefante molesto, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que estas energías también están presentes en la naturaleza y en los animales, también se puede tener en cuenta por esa parte. Entonces, Vata, Pitta y Kapha también están presentes de esa manera, ¿no? Y bueno, y por último tenemos aquí los lugares en los que se va a manifestar Vata, ¿no? Si se dan cuenta en la flechita, Vata va a estar de la cintura para abajo, ¿no? Ahí es el lugar donde hay una tendencia a que se acumule más y ahí está relacionado con lo que les mencioné, el colon, el estreñimiento, la sequedad, los dolores menstruales, ¿no? El problema de sequedad en las piernas, problemas en los riñones también, todo eso está relacionado con Vata.
Pita se tiende a acumular en la zona media, entonces los que predominan mucho de pita son los que pueden tener problemas de gastritis, úlceras, acidez, reflujo, problemas en el hígado, la vesícula, páncreas. Y Kapha, acuérdense del pecho para arriba, todo lo que toda la humedad que el cuerpo no pueda procesar y está en demasía, hay demasiado, se va a manifestar con alergias y rinitis, ¿no? Entonces todas las enfermedades que tengan que ver con el pecho hacia arriba van a estar relacionadas con Kapha. Entonces aquí hemos aprendido acerca de la tridosha, las características principales. Acuérdense que la Ayurveda va a hablar de utilizar todo lo que sea natural y lo que esté a la mano. Es muy importante que ustedes conozcan sus plantas locales, que ustedes conozcan qué alimentos tienen a la mano. Por ejemplo, ayer tuve cita con una paciente en México y me decía de que allá no hay la cantidad de variedades de papa que tenemos aquí en Perú, ¿no? Entonces allá existe solamente la papa blanca, ¿no? Y justamente yo le recomendaba que no consumiera papa blanca, porque la papa blanca usualmente genera o hay una tendencia a producir más gases. Entonces así ustedes tienen que ir conociendo sus alimentos, las estaciones en las que salen los alimentos, conociendo sus plantas locales, conociéndose su cuerpo también. Analícense mucho cómo es que se sienten, cómo se levantan con energía, se levantan cansados, se levantan tristes, se levantan contentos, felices, están haciendo lo que realmente les gusta. Eso también tiene una implicancia en el Ayurveda. Se dedican a nivel profesional a lo que a ustedes realmente les gusta. A veces a muchos de nosotros nos puede pasar de que no estamos en ese camino y a partir de ahí hay frustración, ira, cólera. Entonces todo eso tienen que tener bastante en cuenta. ¿Okay? El Ayurveda, acuérdense que es un camino de autoconocimiento. Se van a ir autodescubriendo durante este camino y es algo que a mí me gusta bastante, me encanta. Gracias por permitirme guiarlos también en este camino, ¿no? Y escuchen sus emociones, escuchen su cuerpo. Acuérdense que la Ayurveda lo que está tratando es ayudarnos a prevenir, a que tomemos acción y responsabilidad en nuestra vida y que nos conozcamos de tal manera que tengamos la posibilidad de poder prevenir las enfermedades y no esperar estar graves o estar de manera crónica. Así que muchas gracias por darse la oportunidad de ver este video y de empezar la especialización. Si tienen alguna duda, consulta, pueden comunicarse con los números que estaban adelante y espero verlos en la primera clase. Muchas gracias, cuídense, un abrazo.